Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mauricio Caviedes y esto es Historias de Maocap, donde la verdad forja líderes. Hoy tengo un salpicón en mi mente. Por un lado estoy muy feliz y por el otro muy triste. Estoy muy feliz porque hoy les presento oficialmente la Fundación Mauricio Caviedes. Estoy estrenando mi gorra de la Fundación Mauricio Caviedes. La Fundación Mauricio Caviedes es una organización no gubernamental defensora de derechos humanos que tiene como objeto social trabajar por la libertad, la democracia y la justicia. Y por otro lado estoy muy triste porque definitivamente los seres humanos, no todos, pero los seres humanos por el dinero son capaces de hacer absolutamente todo. Inclusive ir en contra de sus propios principios, de sus propios valores. Pero bueno, vamos con el siguiente episodio. Este episodio es el resumen. Les voy a resumir porque estos días me han atacado por las redes sociales unos pocos perfiles. Los invito a que ingresen a Facebook para que vean. Son 3 perfiles falsos. Y un personaje que ya eliminó los comentarios porque le hice una pregunta que si tenía relación familiar con una señora llamada Ligia Correa Saldaña. Y eliminó los comentarios. Ella sabe por qué lo hace. Entonces hoy le quiero resumir a todos mis amigos, especialmente de Puerto Gaitán, de Villavicencio, de Bogotá, porque tengo muchos conocidos también en Bogotá. En Villavicencio me conocen miles de personas. Y en Puerto Gaitán pues me han escrito mucho, viejos amigos, personas que de pronto a veces no éramos tan amigos, pero que me conocieron y me han escrito. Me han dicho, Mauricio, todo lo que usted dice es verdad. Y me han contado historias. Unos como NN y otros con quienes ya tengo en este momento comunicación. Bueno, Mauricio Caviedes estudió en la escuela Hogar Juvenil Camilo Torres, luego en el colegio Jorge Eliezer Gaitán. Allá todo el mundo me conoce como el gordo de la bicicletería. Pero cuando yo tenía 17 años, me fui para Cumaral Meta. Cuando cumplí 18, inmediatamente me fui para Villavicencio. Y lo hice porque quería aprender de la política. Obviamente en Puerto Gaitán, cuando tenía 14 años, 15 años, ya hacía parte de campañas políticas, sin ni siquiera poder votar. Ejercía influencia en muchas personas, vecinos, amigos. Les puedo resumir que le ayudé, por ejemplo, a Mario Trujillo. En la, Le ayudé también al mayor Moncaliano, siendo menor de edad. Luego entonces llegué a Villavicencio, allí como les había contado en el primer capítulo, hice parte del Partido Liberal. Me convertí en el mejor orador en representación de los jóvenes del departamento del Meta. A mucho honor. Estuve durante varios años militando en el Partido Liberal. Luego, gracias a ese amigo que me llevó y que me dio la oportunidad, me hice miembro del directorio departamental de Cambio Radical. Allí verdaderamente estuve con grandes políticos, hombres que lo lograron todo en esta vida, desde ser concejales de sus pueblos, diputados, alcaldes, gobernadores, senadores de la República. Tuve la oportunidad y el honor de compartir ese escenario con personas como Félix Mario Díaz Herrera, es diputado del departamento del Meta, con el doctor Jesús María Suárez Letrado, a quien le tengo mucho aprecio, un hombre que lo logró todo, Germán Hernández Aguilera, que en paz descanse, Henry Ladino, una eminencia, la Araña Martínez, que en paz descanse, también ya se nos fue de este mundo.
Allí aprendí mucho. Pasaba tardes enteras, días enteros, escuchando a estos grandes políticos, a estos hombres que se tomaron el tiempo para contarme desde sus inicios cómo era la política en esos tiempos, cómo lograron trascender. Y me formé con mi propia ideología, con mi propio espíritu, con mi propio ser. Considero que era un buen político. Lamento ese día que me encontré con Edgar Humberto Silva, porque mi vida cambió. Edgar Humberto Silva me ofreció el cielo y la tierra para que me fuera a ayudarle. En ese momento yo era precandidato al Consejo de Villavicencio por el partido Cambio Radical y me dejé convencer, tengo que aceptarlo. Y llegamos a Puerto Gaitán a trabajar aproximadamente 6 meses. Cuando llegué a Puerto Gaitán tuvimos una reunión muy grande con aproximadamente 30 personas, aparentemente todos representativos. Cuando yo hice mi presentación, yo recuerdo la cara de Bolaños, pero yo era el que había llevado a Silva. Yo creí que Silva era un hombre que tenía personalidad, palabra. Me apropié de la campaña, puedo decir que fui determinante. Faltando una semana, le voy a hablar claro hoy. La señora Natalia Leiva, que era la contraparte en ese escenario político, nos estaba ganando por 5 puntos. 5 puntos, porque la política no es suerte. Y una verdadera campaña mantiene encuestas todos los días, todas las semanas, todos los meses, y uno sabe si sube o cae. Y faltando 8 días que hicimos la última encuesta, estábamos perdiendo por 5 puntos. Entonces era el momento de sacar la casta, que yo era el hombre más popular de la campaña. Y al parecer, ellos tomaron la decisión de mandarme a aniquilar una semana antes de las elecciones, para generar esa victimización que necesitaban y para que el pueblo completo dijera, vamos a votar por Edgar Silva, porque lo están atacando. Esa fue la noche que les conté en uno de mis capítulos, cuando mi amigo Juancho Soto no me quiso disparar. Al otro día lo eliminaron a él para que él no me contara. Y seguramente cambiaron de parecer, algo sucedió, algo pasó. No me mandaron a asesinar en ese momento. Continuó la campaña. Silva les había dicho a la gente de Batea, si no hay luz, no voten por mí. Y se llegó la fecha de las elecciones una semana antes y no había luz. Y adivinen qué, a Edgar Silva le dio miedo ir al cierre de campaña. Le dio miedo ir porque lo estaban esperando 3.000, 4.000 personas en Bateas. Y adivine quién fue a representarlo en la reunión más grande política que se hizo en esas elecciones, en esa campaña política. Yo fui en representación de Silva porque yo soy un hombre ganador y soy un hombre que asume la responsabilidad. Y además estaban hablando con un orador, con un ideólogo. Fui y como al mejor estilo de Gaitán y de Galán, di un discurso extraordinario, pero no solo con fuerza en mi voz, sino con ideología. Y adivinen qué pasó. Terminé aplaudido por esas 4.000 personas. Y ahí se cambió la balanza. Ese 5% con el que estábamos perdiendo, lo di vuelta en un discurso de 20 minutos. Puse a pensar a la gente de Bateas y cambié la historia. Se ganó las elecciones, como ya todo el mundo lo sabe, por pocos votos. Yo estuve el 1 de enero en la ceremonia de posesión de Edgar Silva. De ahí salí para Villavicencio a unos exámenes médicos. Llegué a la clínica Meta y estuve 30 días internado, 18 días en cuidados intensivos. Me hicieron los santos óleos y hablé con Dios. Le hice una promesa a Dios. Dios me hizo el milagro y me restituyó la vida como se la restituyó a Lázaro. Y gracias a esa promesa que le hice a Dios
Y gracias a que Dios me cumplió, estoy aquí vivo, hablándoles, contándoles esta historia. Yo fui el que creó la banda sinfónica de Puerto Gaitán en el año 2012. Fue Mauricio Caviedes. Di cursos para capacitar a niños, jóvenes, adolescentes y personas adultas en 6 líneas del arte. Las artes de la música, que en ese segmento creamos la banda sinfónica, la papayera, la banda músico-marcial, y capacitamos a muchos niños, miles de niños, en pintura, dibujo, escultura, cerámica. Allá la gente me conoce. Me volví el hombre más popular en ese primer año de gobierno, el hombre más querido. Yo llegaba a la alcaldía porque nunca he sido lambón, nunca he sido lagarto. Yo sé lo que me pertenece, yo sé lo que me merezco. Y en ese primer año de gobierno, en el 2012, pocas veces iba a la alcaldía. Las veces que iba, encontraba varias líderes de las que se habían asoleado con nosotros, se habían mojado en la campaña. Me miraban y algunas casi llorando me decían: Mauricito, ayúdeme. No tengo que comer. No tengo que comer. Yo les daba un abrazo. La gente me conoce y sabe cómo soy. Yo les daba un abrazo y le decía a mi vieja: vamos a hablar con Silva. Sin permiso y sin nada. No lo llamaba a decirle: venga, ¿será que puedo ir? No, vamos arriba. Pues yo sabía el presupuesto del municipio. Tendría que ser uno muy inhumano para no ayudarle y darle la mano a alguien que estuvo con nosotros. Me la llevaba para la alcaldía, para la oficina del alcalde. Llegaba ya con ella abrazado y lo primero que le decía era: esta vieja nos ayudó en campaña, esta vieja se asoleó, esta vieja se mojó con nosotros, está aguantando hambre. Necesitamos darle un mercado a través de la Secretaría Social. Lo hice 3 o 4 veces. Notaba en la cara de Silva que no le gustaba, pero nunca me desautorizó, porque él sabía mi posición. En una de las últimas veces me dijo: la plata no es para todo el mundo, queriendo decirme que las ayudas, los contratos, el presupuesto y el apoyo que debe dar un municipio no era para todo el mundo. Siempre cuando me reunía con él era para exigirle situaciones políticas que yo consideraba eran importantes. Pasó el año 2012, desarrollé el proyecto con virtudes y falencias, porque no soy perfecto. Desarrollé el proyecto más importante y más ambicioso en la cultura del municipio de Puerto Gaitán. En el 2013, un nuevo año, me acuerdo tanto, era marzo del año 2013. Había pasado enero, febrero, marzo. Y ya habían diferencias con Silva. No nos hablábamos casi. Yo soy un hombre que soy orgulloso en mi filosofía y en mi ideología. Y no me gustaban muchas cosas en su actuar. Por lo tanto, comencé a cuestionarlo con los amigos más cercanos. En marzo, un día tomé la decisión y dije: voy a ir a hablar con él personalmente. Fui a la alcaldía, me acuerdo tanto, vea, se lo juro por lo más sagrado lo que les voy a contar. Yo llegué a las 11:30 más o menos. La señora Gloria Daisy Gutiérrez estaba ahí, que era la secretaria. Gloria me conoce y en ese momento sabía perfectamente mi posición. Ella fue y le dijo: alcalde, ahí está Mauricio. Pero yo no le dije: necesito una cita para hablar con el alcalde. No, yo le dije, la saludé y le dije: vengo a hablar con el alcalde. Se llegaron las 12 del día cuando en ese momento llegó Walter Alexander Palacios, alias Bola 8. ¿Quién era Walter Alexander Palacios? Jefe de sicarios. No lo digo yo, lo que yo estoy diciendo acá, ustedes lo pueden buscar en Google, está en la página de la Fiscalía General de la Nación. Por eso no digo presuntamente, no. La Fiscalía General de la Nación en su página habla claro. Walter Alexander Palacios era el jefe de sicarios
del Grupo Libertadores del Bichada. Y era el hombre que llegó a manejar cerca del 50% del narcotráfico de esa organización criminal. Jefe de sicarios. Pero yo en ese momento no sabía quién era Walter Palacios. Normal, o sea, yo lo había visto toda la vida en el pueblo. Siempre lo miraba en las reuniones de la alcaldía, en los eventos, que el Día de la Mujer, que el Día de X, de Y. Pues yo no sabía, yo le soy sincero, yo no sabía. A las 12 llegó Walter Palacios, nos saludamos con Walter, pero él me miraba a mí raro. Ellos ya me han mandado a matar en el 2011, acuérdense. Y en ese momento él me saludó, nos saludamos. Yo le dije a Walter, siga. Él había llegado después de mí, pero no me importó porque yo quería hablar con Silva a solas. Yo no quería que hubiera ningún tipo de interferencia. Resulta que entró Walter, habló cerca de 20 minutos, 30 minutos, 20 minutos. A las 12:30 del día yo fui el último. Ya Gloria se había ido. Ya no había nadie. Los escoltas de Silva se habían ido a almorzar. Silva estaba solo. Él lo sabe. Me senté a la derecha de él, en el comedor de cristal. Y llega Silva de manera cínica y me dice, ¿y qué, manito? ¿Qué hay que hacer? Les voy a contar un secreto, amigos de Puerto Gaitán. Levanté mi mano derecha con muchísima fuerza y le di muy duro al vidrio, duro. Y le dije, Gran XY, ¿usted quién cree que soy yo? Yo no soy un lagarto. ¿Por qué yo estaba enojado? Porque habían varias políticas que no se habían desarrollado. Porque habían manejos internos de los cuales yo no estaba de acuerdo. Que él los estaba ejecutando con el señor Alexander Fierro, su secretario social. Yo quería ser alcalde, yo no les puedo negar que no. Pero mi pensamiento no era que yo iba a ser alcalde por encima de todas las cosas. O tenía que pasar por encima de alguien para poder hacerlo, no. Pero tampoco estaba pensando en que si Silva no me apoyaba, entonces yo no podía aspirar. O tampoco estaba pensando en que si el señor Bolaños no me daba la venia, entonces yo no podía llegar, ¿no? Porque pues estaban hablando con un político nato, que se había hecho a pulso, un hombre convencido de sus ideales, de su ideología, un hombre convencido de su capacidad. Por lo tanto, a diferencia de esos personajes que estaban esperando a ver que les dieran la venia, yo no lo estaba haciendo.